peluquero. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jacobo Gascó. Soy uno de esos 2 puntos que sale o ha salido en el vídeo. Han sido casi un mes más o menos que estamos preparando esta acción para todos vosotros y vosotras. Una semana en la que todas las noches estoy pensando en qué voy a decir cuando suba al escenario y lo que suele ocurrir es que se te va todo lo que habías pensado, ¿no? Entonces, como he dicho, en primer lugar, agradeceros el que hayáis venido hoy a estar aquí con nosotros. De una manera u otra, creo que todo el equipo está emocionado. Han sido 2 años complicados para la profesión, para lo personal, ¿no? El que podamos volver a estar juntos, el poder compartir, el poder vivir experiencias como la que vamos a tratar de vivir en el día de hoy y la jornada de mañana, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que me gustaría que nos diéramos un aplauso para nosotros mismos. Así que, por favor. Os voy a pasar a José Joaquín porque hay un nudo en la garganta. Hola, buenas tardes. Yo soy Joaquín, o José Joaquín, como me llama Jacobo, por nombre completo. Y bueno, igual que él, igual que todo el equipo, daros las gracias. No cabe duda que sabéis todos la realidad. El evento ha sido un esfuerzo fundamental por parte de todos. Y nada, vamos a intentar disfrutar lo máximo posible. Quiero recalcar, ¿vale?, porque habemos personas a lo largo del día de hoy y de mañana con distintas características, ¿vale? Nosotros, como empresa, 2Point, lanzamos hoy una aplicación en la cual va a ayudar a gestionar, a digitalizar la empresa, ¿vale? Por eso vais a ver el vídeo que habéis visto, que es un vídeo de comunicación, junto a otro vídeo que pondremos ahora luego. Es importante simplemente porque hay algunas carpetas que pone la comunidad del éxito y otras que no. No es que hayamos hecho diferencias, sino que han venido un grupito de compañeros que han venido desde Barcelona o desde Galicia, que lógicamente son de otro distribuidor. Entonces no hemos creído pertinente meterle algo que no conlleva con ellos. Pero no obstante, esto no tiene nada que ver. Lo importante es que hoy ya se os ha dado la carpeta del workshop de mañana. Hay otro grupo que tiene una carpeta dentro que la tiene que traer mañana, ¿vale? Ya os hemos hecho responsables de que mañana volváis con ella. Y por mi parte, daros las gracias, como he dicho antes, y que comience el show. Vale, bueno, como bien ha dicho José Joaquín, estamos digitalizando la empresa y estamos buscando esa manera de poder seguir evolucionando. Si cogéis la documentación, tendréis un documento que pone la comunidad del éxito. Cuando empezamos a desarrollar toda
toda la idea de digitalizar, de generar una plataforma digital en la cual todos los clientes de Oway, en este caso, que también luego daremos ese agradecimiento merecido a toda la empresa de Oway, porque quieras o no, o vamos todos cogidos de la mano y empujando el carro, o el carro no se mueve. Y en este caso, pues bueno, quiero trasladar desde aquí tanto a Francesca como a Raquel como a todo el equipo de Italia, pues ese esfuerzo que se ha hecho. Y como siempre estamos pensando en dar ese pasito más, ¿vale? Pues la comunidad del éxito, pues como digo aquí, la mayoría de las empresas se resignan a tener un negocio convencional. Hoy en día todo se transforma a una velocidad que en la mayoría de los casos pasa de una forma imperceptible para gran parte de la sociedad. Algunas empresas hacen pequeños intentos por destacar, pero solo unas pocas, como es en este caso, deciden unirse a la comunidad del éxito. Cuando decimos la comunidad del éxito, decimos el crecimiento, ¿no?, de la profesión. Con lo cual podremos experimentar una transformación única en tu negocio si realmente podemos seguir, como hemos dicho, de la mano. Conectar con un interior más ecológico y una filosofía de trabajo única, y para esto seguimos de la mano con Oway, y sentir y vivir y buscar la excelencia del proyecto empresarial, ¿no?, que esto ya lo desarrollaremos más personalmente con cada uno de los clientes, porque pensamos que se van a hacer talleres para poder tratar el cómo crecer empresarialmente, y hablo muchas veces de la maquinita de cuando nuestros clientes salen del salón. Y os pongo aquí pues esos beneficios de formar parte de esta comunidad, ¿no?, que podréis leerlos detenidamente, y es ese acceso a la plataforma con contenido exclusivo, donde vamos a poder ver todos esos vídeos que trabajan nuestros técnicos para cuando tenéis cualquier duda poder entrar ahí y resolver esa duda directamente, o poder conectar con ese técnico o generar una cita online con él para poder seguir resolviendo esos problemas, ¿no? La biblioteca, en fin, toda la información que nosotros os podamos facilitar para el progreso del salón, pues evidentemente es en lo que vamos a estar. Con lo cual, os plasmo ahí algunos de los puntos que podremos encontrar una vez ya vayamos formando esa gran comunidad del éxito entre todos. Así que nada, es un proyecto 2 point. Vamos a poneros un pequeño tutorial, ¿no?, de cómo va a ser el manejo por esa plataforma, para que tengamos una ligera idea, pero bueno, es como cuando navegamos en cualquier otro comercio, pero que nos va a facilitar el poder tener acceso a nuestras facturas, nuestros recibos, las formas de pago, etcétera, etcétera. Con lo cual pensamos que va a ser una herramienta muy, muy chula para todos, ¿no? Así que si queréis ponemos ese vídeo del tutorial. Bienvenido, bienvenida a la plataforma B2B de 2 Point. Esta plataforma permitirá realizar una búsqueda en catálogo, realizar pedidos, así como tramitarlos y ver su estado, además de poder acceder a contenidos y dinámicas exclusivas para nuestros clientes. Introduciendo tu correo y contraseña que te hayamos facilitado en el alta de usuario, podrás entrar a la plataforma y a su pantalla principal. Este es el menú. Dentro de aquí podrás encontrar nuestra información corporativa y otros apartados como el blog o la formación online. Por ejemplo, en formación encontrarás todos los vídeos formativos que hemos ido generando exclusivamente para vosotros y vosotras. Los encontrarás categorizados en diferentes segmentos. Para ir a la tienda tendrás que ir a la pantalla principal o Home. Desde aquí puedes encontrar las diferentes categorías de productos y accediendo a cualquiera de ellas puedes ver todos los productos disponibles, sus precios, información y detalles. Desde el propio listado ya podrás añadir los productos que quieras al carrito. Todos los productos seleccionados se van incorporando a la cesta.
Desde aquí podremos elegir la cantidad que queremos de cada uno de los productos y ver sus precios con descuentos aplicados. Y si se ha colado alguno, siempre puedes quitarlo desde la opción Eliminar. Si vas a seguir buscando productos, puedes volver a la tienda clicando el botón Seguir comprando. Y si no, puedes finalizar la compra. Ahora podrás realizar un seguimiento de las compras. Desde el apartado de pedidos, veremos todos los pedidos realizados, actualmente en curso, y cuando estos empiezan a tramitar, los veremos en otro apartado llamado En trámite. Además, podrás acceder simplemente a tus facturas o los pedidos de tus clientes. Para que un cliente pueda realizar un pedido, simplemente tendrás que compartirle este código QR. A través del código se podrán dar de alta y realizar pedidos bajo tu tutela. Las compras que realicen generarán comisiones en tu cuenta. Desde el apartado Mi cuenta, podrás configurar tus datos personales, dirección de correo, facturación, dirección de entrega, contraseña o acceder al soporte. Una vez terminado el viaje por la plataforma, desde aquí podrás cerrar sesión para que nadie pueda usar tu cuenta mientras estás fuera. Esperamos verte pronto. Bueno, pues esto es en lo cual hemos estado trabajando durante estos 2 últimos años. Porque como siempre decimos, la máquina siempre está en marcha, ¿no? Esa trituradora de ir generando cosas al final un poco para el bien de todos, ¿no? Así que nada, por nuestra parte me gustaría pues ya dar paso a Francesco para que nos... Pues para que nos haga un poco pues esta presentación de un grupo de trabajo que pudimos descubrir en Italia gracias a Way. Encantadores todos ellos, unos profesionales, yo creo que va a estar muy chulo, pero esto lo vamos a dejar para Francesco. Gracias, Jacobo. Buenas tardes a todos. Perdonad por mi español, voy a intentar hablarlo, espero que me comprendéis. Soy Francesco Catechini, Global Education Manager de Way, y soy muy complacido de estar aquí con Joaquín, Jacobo y todos los teams de 2 Point para un día muy importante para Way Internacional, porque es la primera vez que vemos Blue Tit fuera de Italia y de Londres, aquí en España. Entonces, después de un periodo así difícil en todo el mundo, creo que un día con mucha gente como vosotros aquí podrá ser un espectáculo, espero, y por la presentación de la nueva colección de Way que vamos a ver hoy aquí. Entonces, no quiero hablar mucho porque primera vez mi español no es perfecto, entonces es mejor por vosotros. Gracias a vosotros porque estamos aquí y voy con la ayuda de la regia a lanzar un vídeo ahora. We are at first dramatically made aware that nature so often overpowers our attempts at control. Elemental forces can easily transform us, whether willing participant or not. The emotional impact and cultural efficacy of colour in hair is impossible to ignore. It is easy to forget that hair starts life as an intimate and personal part of the body, and one that is thoroughly alive. Hair is the canvas for endless creations. It lifts us and gives life. It helps remove the past, clear the mind, and evolve to the greater version of yourself. Hair comes in so many textures and can be styled in so many different ways. Colour in general may
makes one feel happy rather than sad. De la última colección moda Season Your Identity, voy a llamar directamente de Londres y Blue Tit, Tom, Mads, Declan, Charlie. Well, you might need the mic. Yeah. Hola a todos, venimos de Londres, somos los educadores en la escuela. Es la primera vez que están aquí y están muy contentos. Y van a presentar el show de la colección última que tienen. Es Matt, Declan y Charlie. Cada uno de ellos va a subir al escenario a compartir una modelo con vosotros. Y claro, ahora cuando estén trabajando irán explicando cada trabajo cómo evoluciona. Un aplauso para ellos. Thank you. Good afternoon, everyone. Sorry, Matt. Hola a todos. Sorry. Can I get you to closer? Yeah. Can you hear me? Amazing. You can hear you. Perfect. Perfect. No? There we go. Do you want me to swallow it? Amazing. Hi, everyone. Hola a todos. My name is Mas. Mi nombre es Mas. I'm a senior educator at Blue Tit Academy. Soy el senior educador de la academia en Londres. And a stylist for Blue Tit London. Y estilista en el salón en Londres. Today I will present our shaggy haircut from our newest collection. Hoy él va a presentar un shaggy, que es una expresión como que por arriba queda corto el cabello y se va quedando como capeado con volumen y forma. Which is inspired by the fashion of London. Está inspirado por la moda de Londres. And obviously taking heavy inspiration from the 70s era. Y la inspiración viene de los años 70. I've already pre-cut in the back. Él ya ha preparado el corte antes en la parte de atrás. Creating a layer going from short to long. Ha creado una capa arriba y esa capa la ha llevado con una diagonal de más corta a más larga. And then pivoted around. Y luego ha pivoteado alrededor. Using a round section pattern. Y cogiendo sección por sección. I will now go in and create more of a flat square layer on top. Lo que ha hecho ha sido crear una capa recta arriba. By sectioning the top away from the sides. Y va a seccionar la parte de arriba separada de la parte de los lados. Working from short to long in the fringe area. Trabajando desde atrás más corto y la parte de delante más larga. Taking everything into the center. Y luego lo llevará como una inversión natural al centro. To create a bit more of a sweepy fringe. Para crear una parte delantera más larga. Then after I will work from short to long on the sides as well. Y también trabajará desde corto hasta largo en los lados. Thank you. Gracias. Hello, everyone. My name is Declan, and I am the colour director for Blue Tit. Hola, yo soy Declan y yo soy el director del color en la academia. Yeah. And today,
Today what I'm doing is I'm just going to be doing some styling work today, as we can't perform any colour work, I'm afraid. Él va a estar haciendo algo de estilismo porque no se puede hacer color en el escenario por el tiempo. So I'm working on one of our colour models, which we prepared earlier on this morning. Está trabajando en uno de sus modelos que han preparado el color esta mañana. And this is part of a technique that we call in the brickwork. Esta técnica ellos la llaman de brickwork, que significa el ladrillo. Just tilt forward for me. Hopefully you can see, guys, that there is a couple of different tones that run through this, and we're using two complementary colours. Como podéis ver, hay dos colores de marrones en contraste. And this is a super simple technique that we've come up with. Esta es una técnica muy simple. And the reason that we did this particular technique was because we wanted to move away from what has become quite popular in doing a lot of light around the front. We've done a light in the collection, but we wanted to do something that was much darker around the face. La razón por la que está decidido a tratar esta técnica es por darle un toque más oscuro, ¿no? Quitando los rubios que se llevan demasiado. Entonces quería darle un toque más marrón. Because not everyone wants bright blonde or light around the face. No todo el mundo quiere el pelo más claro alrededor de la cara. Hay gente que lo prefiere más oscuro. Lovely. As you can see, I'm just doing a very simple S-wave. Está provocando una simple forma de S que provoca una onda. And afterwards, sorry, excuse me. Si os dais cuenta, él va trabajando la plancha y torciendo el cabello para generar esa onda. Es una técnica muy bonita y de verdad muy fácil de realizar. Sorry. Yeah, I'm just working with our square section pattern here. Can everybody hear me? Va a trabajar ahora con la sección cuadrada de arriba, la recta, la que va a definirle. Just to go in and add that short layer to the top. Que se queda la parte de arriba es la parte más corta del trabajo, o sea, del estilo. That identifies the shaggy haircut. Y es lo que va a provocar un poco el estilo shaggy, ¿no? So I'm just working back to previous, creating a square section pattern. Él está trabajando, llevando las secciones hacia la primera sección que ha realizado y de ahí es de donde saca la mecha guía. Esa es la que sigue. Which I then use as my guideline to the sides and to the fringe. Y él sigue la línea guía desde los lados hasta el flequillo. So, what I can start to tell you is with this particular collection, what we wanted to create was looks that complemented everyone. At Blue Tit, what we believe is that colour can suit everybody and everyone can suit a colour. Lo que pretendemos en esta colección, en estos trabajos, es realizar colores que puedan sentarle bien a todos los clientes. Ya sabemos que en el salón tenemos un montón de clientes con diferentes trabajos o diferentes pieles, diferentes estilos, y lo que hacemos es crear un estilo para cada cliente. So, with all the models that you will see today, the techniques are the same as the collection, but all of the colours will vary slightly. Como veréis, todas las modelos de hoy van a trabajar todas las técnicas y los tipos de color que han realizado en la colección. Bueno, también decir que ellos tienen la escuela en Clapton y es una zona que está al norte de Londres, muy cerquita de
de una zona que se puso muy de moda hace unos años en Londres, que se llama Shoreditch y Dalston. Estas zonas, al principio a finales de los 90, eran unas zonas que empezaron a crecer y se empezaron a poner muy de moda, y se ha generado allí un vínculo de mucha moda en esas zonas de Londres, y allí es justo donde ellos tienen la academia. Si alguien tiene una pregunta, yo soy capaz de levantarme con el micro y llevároslo. I'm saying if they have any questions, can they ask? Absolutely. Yeah? Os dicen que sí, que si tenéis alguna pregunta que la podéis preguntar. So I'm just gonna cut the last piece of my fringe here, which is we'll be working it back into the center. Voy a cortar la última sección que me lleva a la parte final del flequillo. Creating more length on the corners of the fringe. Creando un largo en las esquinas de la frente que le dará ese efecto más larguito alrededor de la cara. Which I will then go in and use a diffuser. Lo va a secar con el difusor para darle un efecto más natural. To go in and use Christina's natural texture into her hair. Para poder aprovechar la textura natural que tiene la modelo, de esa manera también le facilita, como todos sabemos, si trabajamos alrededor de las texturas naturales, lo que hacemos es facilitarle la vida a las personas, no tienen que estar ahí con el cepillo. Entonces eso es lo que va a hacer, a trabajar la textura natural. So again, I'm working, as you see, spinning the chair around to make sure my body position is where it should be. Él está, habéis visto que le ha dado la vuelta a la silla, de esta manera lo que consigue es tener el cuerpo balanceado para poder estar cómodo a la hora de cortar. Cutting from short to long to make sure that we maintain the length on the perimeter. Y lo que está haciendo, pues como lo veis, es cortando de corte a largo para mantener el perímetro del cabello más largo y un poquito la punta un poquito más pesada. También esta mañana, que es cuando estaban haciendo los trabajos, ha utilizado también la navaja para cortar un poco las puntas de abajo, para generarle esa rotura, ¿no? Un efecto roto que le da un efecto como más desenfadado y con la punta más desgastada visualmente. Working vertical sections. Está trabajando con secciones verticales. Traveling with my guideline. Trabajando con su línea guía sin perderla. To make sure that we are removing a lot of weight from the corners of the head as well. Para asegurarse de que le quita más peso a las esquinas donde está ahora trabajando. Now for me, before we came on stage, I did already prepare the hair and I've already started to S-wave all of the underneath. Sorry, I missed. Sorry. It's okay. Before I came on stage, I already prepared the hair, I already prepared the S-wave, so I'm now just going to start going through and dressing. Bueno, pues está diciendo que este pelo ya lo ha trabajado en... Using a bit of sculpting mist. Esta mañana y trabajando con el sculpting mist. There is a question for you, Declan. Yes? Which product are you were using? At the moment, this one, the sculpting mist. So I'm using the sculpting mist. Sculpting mist. Yes. ¿Esto contesta la pregunta? It's only a small one. ¿Esto? Yeah. Yeah.
And as we see here on my haircut here, we cut one side now, is that we see the flatness of the hair around the corner area where we normally build up corners if we use like a square section pattern. Lo que ha hecho es mantener esa parte más corta y generar un poquito, o sea, desfilarlo de manera que está conectado, pero dejando el cabello más pesado en la parte del perímetro. Esto le va a generar ese poco movimiento que ven, que se le queda natural. Esto lo provoca justamente el haber cortado la parte de arriba un pelín más corta y tener menos peso. And I'm going to continue doing the same on the other side. Y va a hacer lo mismo en el lado opuesto. Then after I will use the superfluid and the next day cream to go in and just enhance again the natural waves in the hair. What are you using, sorry? The superfluid. Superfluid. And the next day cream. In the next day cream. Él está trabajando con estos productos para generar un look que luego secará con las manos. Y el difusor. Las colecciones en que ellos trabajan ahora pues son colecciones que están muy relacionadas con la London Fashion Week o con la moda de la Semana de Londres, que es donde ellos también hacen colaboraciones y lo que hacen es generar mucha textura, mucho movimiento en largos y definiendo diferentes largos, cortos y medios, en todo tipo de estilos. Y también ellos trabajan en la escuela, pero también trabajan en el salón. Están igual 2 días en la escuela y luego están en el salón otros 3 días, dependiendo del trabajo. Luego pues también viajan por este tipo de eventos. Creo que vienen de Italia, de estar allí una semana haciendo un tour. Are you coming from Italy, yeah? You did a tour in Italy? Yeah, we've been working in Italy as well, yes. Last month we had a 6-day seminar in Italy with Owe. First time we actually could come back and teach this collection, and it's so nice to be here in Valencia with you all and really showcase what we've been working on for the last year and finally being able to work with you guys as well. Dice que el mes pasado estuvieron, creo que hicieron 6 eventos en Italia y que pues ahora están encantados de estar aquí. Parece ser que les gusta mucho Valencia, sobre todo el solito ese que hacen, que allá en Londres no. Do you like the Valencian sun? Very much. There is not so many clouds here. No. As you can see, I'm quite pale, so if I think of sun, I go red. So I would unfortunately have to say no. Dice que, como podéis ver, que él es muy pálido y que cuando le da un poquito el sol se pone rojo como una gamba. Y esto les pasa a la mayoría de los ingleses. Where I'm from, there's not a lot of sun, so I'm not used to it. Él viene de un sitio que hace poco sol, pues entonces no está muy acostumbrado a él y se quema. You have to use cream, sun cream. Yeah. Back to 100. You too. Declan, you too. Yeah, definitely me too. I'm very pale. Entonces, ¿tenéis alguna pregunta que hacerles ahora? Mira que estos se van en un ratito y ya veremos. Si tenéis alguna pregunta que hacerles por producto o por la técnica que están utilizando o alguna cosita, no lo dejéis porque os iréis sin... Está bien que mira, aquí tenemos una pregunta. There is a question for you guys. Yeah. So I have a question for you. I don't remember your name, the long hair guy. So I thought that you, you were gonna cut the fringe, but the fringe is actually long, and what is giving the illusion of the fringe is the top layers, right, around the crown area. Yes. Originally, when we did this haircut for the collection, and
as you saw in the video, she had actually a quite short fringe. What we decided to do was actually to adapt to our model's Christina's face shape and also her features. She had really beautiful glasses, as you will see in a minute, that we thought would complement it really well. So we decided to maintain most of the length in the front to create more of like a 70s sweep. Yeah. So normally, if we did, and what we have been presenting for this haircut, and you can do this as well, is that instead of taking the layer where we took it here, we took it into the front and cut in a shorter layer that would sit more like kind of like straight with the fringe. Yeah. Nice. It's solving loads of questions. Thank you so much. No worries. Sí, le he preguntado que el flequillo lo estaba creando en verdad las capas de la zona de arriba, exacto, que es un poco como la ilusión, porque yo me creía que sí que había que cortar en verdad como el flequillo, pero es la ilusión que da las capas de arriba, no se veía muy bien y era eso. Ya se van animando las preguntas. Matt, could you please explain us the technique of brickwork you use in the color, or you didn't? Me? Do you know what? I'm going to leave this one to Mads because all right. Mads actually coloured this model's hair this morning. I worked on a couple of the other models, and this is Mads' baby, shall we say? It's my baby, yeah. Yeah. I've allowed Declan to look after my baby for a little while, to babysit. This color was inspired by creating a kind of like, we call it umami brickwork because we wanted to create that effect for the eye, that like tasting salt and sweet. Ellos llaman brickwork a esta técnica que lo que hace es generar dos tonos para que quede como esas paredes de cara vista, no sé si los habéis visto, que son el mismo color pero diferente tono y generan como una especie de contraste. Yeah. So instead of doing a color where we do like a normal tint, creating like a deep root, going into lighter. En vez de poner un color todo general, lo que hacemos es poner un color en la raíz más oscuro y un color más claro de medios o incluso a veces desde la raíz también para generar ese contraste. We wanted to create the contrast within the color by using a color overlapping each other. Quieren generar un contraste poniendo un color también encima del otro. So throughout the center here, we have made like a brickwork, almost like a puzzle. Lo que han hecho en el centro, han mezclado los dos colores, generando un contraste, poniendo uno, otro. Going above the parting. Haciéndolo bajo de donde está la raya. So you have like pieces of dark and light coming through to the hair. So cuando tú lo peinas y el cabello se mueve, salen los dos colores que son, digamos en este caso, el mismo tono, pero se contrasta por más oscuro o más claro. And on our model Raquel, we did the underneath part. We took a section slightly rounded from the front, kept the front slightly darker, and used a 3-0 and 4-1. Lo que han hecho es las secciones, trabajar a raíz de la sección según la línea del perímetro. Y, sorry, which colors did you use? 3-0. El 3. 0. 0, sorry. And then 4-1. Y el 4-1, imagino yes. que... From Agricolor. From? Agricolor. Agricolor. Yeah. And what about the volumes you use? With just the Agritone 9 ball. Ha trabajado con 9 volúmenes. With the color that you see that's slightly lighter. El color que veis así más clarito. We used a 6-3. Han usado el 6-3. With 5 grams of, so 20 grams of 6-3. 20 gramos de 6-3. And then 5 grams of 0-4.
Y 5 gramos de 0,4. With 20 volt. 20 volt. 20, a 20 volúmenes. To really enhance that warmth. So we have the cool and the light. Así tenemos el más frío y el más claro. That kind of plays with the idea of giving us something undefined but very beautiful at the same time. Que eso les da la oportunidad de generar un efecto más mezclado, pero que les gusta mucho el efecto del resultado final. And yeah, the technique is really good for salon work, very simple to use. La técnica esta es muy simple de utilizar para cada día en el salón. And helps to make it more creative on our day-to-day life in the salon as well. Y nos ayuda pues a tener una herramienta más creativa para cada día en el salón, para no aburrirnos. And you'll be able to see the different colors when Declan is finished brushing it out. I personally really love this way of coloring as well. Ahora cuando acabe Declan de hacer el estilo, podréis ver la técnica de más cerca. That's it. And I think this technique also can be performed quite simply when we're doing a toning service as well, which is something quite important. Esta técnica también se puede trabajar con tonos, no con tintes, sino con tono, para que quede más diluida, más light. Cool. So as you can see, I'm actually done with my haircut as well. I'm literally heating up and removing the moisture. Él ya está terminando y está acabando de limpiar un poquito la forma y removiendo un poquito el producto. And then I'm just gonna assess it if I want to add more texture to it now. Ahora suelto los lados y si ahora quiero generar más textura, pues lo voy viendo cómo se va gestionando el trabajo peinándola. Ya te puedes quitar la mascarilla, Chris. ¿Veis cómo va apareciendo ya el color en el trabajo de Declan? Ya va asomándose el color, el contraste. Queda un tono muy bonito, es muy natural y muy comercial para poderlo hacer en el salón. Que es un poco lo que ellos pretenden también, darnos técnicas fáciles, rápidas y que sean para poderlas utilizar cada día en el salón, que es lo que donde más rendimiento le podemos sacar a los estilos, ¿no? So yeah, this is my final look. So as you can see, really nice with the fringe. Ese es su look final, como podéis ver, lo bonito que le queda la parte de delante, que queda más larguita. Really compliment her glasses, give me that 70s vibe. Que le queda muy bien, se le complementa muy bien con las gafas, con un estilo muy setentero. And yeah, again, using the same text and pattern as we used for our cut from the collection. Es la misma estructura que ellos trabajan en la colección, en la última colección. Focusing on using our classic techniques. Ellos están muy enfocados en trabajar con sus técnicas más clásicas to cut creative haircuts. Para crear más estilos modernos, más atrevidos. Amazing. Perfect. Cool.
So basically, I've finished with mine at the moment. Gone for quite a tight set wave through the front. Ya he terminado el mío y es como que empieza como muy apretado desde en la frente. Good. Carry on. Yeah. And then I've gone into a more triangular shape. We've gone for something that's a little bit more diffused and a little bit fluffier on this look, given that there is more contrast in the colour. Ya he acabado con una forma muy triangular y lo que ha hecho generar se le ve más el contraste del color. Hope you enjoyed this. Thank And you. we'll pass you on to Declan and Tom. Espero que os haya gustado y ahora pasan las chicas. Yeah. Hello? Yep. Sorry, I'll be back in a sec. So hi everyone, again. Hola a todos otra vez. I'll start off by kind of introducing what I'm going to do here. Va a empezar a hablar a qué es lo que va a hacer ahora en la modelo. This is Alina. Ella se llama Elena. Or Lena. And we are going to do the Olivia mullet on her today. Y le va a hacer un estilo mullet. No sé si sabéis lo que significa esto. Mullet, imagino que sí, es una palabra inglesa, pero pues eso, que como le va a dejar así por detrás más larguito y por delante más corto. So I have the length already. I've prepared the length at the back. This length is going to stay the same. El largo ya lo tiene cortado, lo están previamente trabajados los estilos. And today on stage for you, I'm going to show you how I cut the look. Y hoy lo que él va a mostrar es cómo transforma y cómo crea el look desde la parte superior. Focusing on three major sections, the middle here to the recession area. Él ahora ha creado tres secciones. Desde la parte superior de la coronilla veis que ha creado un triángulo y a los lados también quedan dos efectos de triángulo que van hacia abajo, hacia la patilla, desde la sien hasta detrás de la oreja. And the two side bits, yeah, usually are cool. So yeah, I'm gonna start cutting the first section first, in the middle here, and I'll let Dec explain what he's gonna do, and I'll come back to you with like the inspiration behind the look and stuff. Él va a empezar ahora a cortar la primera sección desde arriba y le pasa la palabra a Declan, que él nos va a explicar que el trabajo que ha hecho esta mañana también de color muy bonito, y ahora nos va a explicar él qué ha hecho ahí. Cool. So, excuse me. So with this particular model, this is completely different to the previous model. Esta modelo, como podéis ver, el trabajo es totalmente diferente.
in the respect that in London we're seeing a lot of people requesting a lot of heavy bleach around the front. Que en Londres pues la gente está como demandando mucho el tema de ser bastante rubias por la parte de delante, ¿no? Se lleva mucho eso ahora. Aquí también, pero en Londres es muy And what we wanted to do with the collection was we wanted to create something that was a simple technique for our stylists. Lo que ellos pretenden, lo he dicho antes, que es generar técnicas que sean muy fáciles para poderlos llevarlas al día del salón. Yep. Again, this is a super simple technique that does enhance like a blonde panel around the face. This can be done in a small panel, or it can be done as with my client, where I've taken the panel right to the top of the head. Es una técnica muy fácil que puede también hacerse en cabellos más cortos o más hacia adelante, pero en este caso, como el cabello es más largo, lo que ha hecho ha sido llevarlo más hacia atrás. Trabajo. Before I start drying her hair and finishing this off, I can explain just quickly what I've done. Ahora va a explicar rápido lo que ha hecho. As we can see, there is quite a graphic line. Como podéis ver, es una línea muy gráfica, muy marcada ahí. And this line has been created by using my model's hairline. Y esa línea está creada utilizando como base del trabajo la línea base de la frente. So basically every section I did, every slice of hair that I did, I over-directed the hair back to the hairline. Lo que ha hecho es traerse todas las líneas hacia adelante y hacer el trabajo aquí delante. Cool. And also just to add a little bit of softness in here, so it wasn't ultimately graphic, I did do a little bit of backcombing. Él también lo que ha hecho es en cada sección que ha trabajado, ha hecho un poquito de cardado para evitar esa línea tan recta. Now, obviously, when the hair is brought forward, it looks very linear, but obviously when we pull the hair back, it does create a much softer line. Este tipo de trabajo, cuando ha realizado las secciones, como las realiza hacia adelante, si tú ves el trabajo desde delante, queda como muy marcada la línea, pero en el momento en que tiras el cabello hacia detrás, esa línea se relaja y ya no produce esa línea tan marcada. Pasamos a Tom, que nos quiere explicar cómo comienza el trabajo. Él ha cortado su línea base. And I've taken, if I'll just turn the lean around here, I'm working this square, this section. Está trabajando, si os dais cuenta, está llevando la sección en línea, a 90 degrees, yeah. 90 degrees recta, como si fuera la cara, ¿la veis? And what this is going to create, because I'm starting from high up here, is a really heavy but textured fringe. Claro, como empieza desde atrás, el peso se le va a quedar muy fuerte, pero luego texturizará la parte de delante. And kind of touching on what Mads said as well, I'm using my classic techniques. Está llevando la técnica que ha utilizado Matt. Antes estaba hablando también de las técnicas clásicas, y con estas técnicas lo que hacen es mezclarlas entre ellas y generar estilos más actuales. But in like a kind of creative way. En el trabajo más creativo, aunque ellos están utilizando las técnicas clásicas, lo que generan es trabajos más modernos y más creativos. I think that's what we stand for, Blue Tit and the Academy. We stand for like really using and working our classic techniques, classic colours. Ellos lo que hacen, que lo he dicho antes también, es que trabajan mucho los clásicos, ¿no? Estos insisten mucho en este aspecto, porque de los clásicos los revierten y crean formas más actuales. But working it in a creative way and working with like what's in fashion as well. Trabajando lo que está ahora a la última moda, con las técnicas clásicas. So that kind of brings me to the reason why I'm doing the mullet is because it's something that we see in London quite a lot. La razón por la cual está
haciendo este estilo de mallet es porque le inspira mucho en Londres. Es muy típico ver este tipo de estilos, ¿no? En un montón de diferentes maneras, pero el mallet está muy presente en la moda hoy. And that's, again, with Madsy's haircut, that shag kind of style, a lot of texture is what we're seeing a lot in London, so we wanted to represent that in the collection. Ellos lo que están representando en la colección es ese estilo, y el shaggy, que es un estilo capeado, con ondas así naturales, mucha textura, mucho roto, con formas, con mucho movimiento. Eso es lo que ellos están vendiendo en su última colección. And it's really the reason behind the whole collection was the inspiration behind it was to use different types of hair, different hair textures, different lengths, all working quite classically, but creatively, working with the fashion as well, and working with Owe, the way that Owe kind of is visually as well. Ellos lo que hacen es utilizar las técnicas clásicas para generar estilos nuevos que den mucha textura al cabello y poder así crear formas más actuales. I think as well, Dec, I'll hand it over to you, but like that kind of ties in with the colour placement as well. We're kind of placing it in areas where we see it in fashion in London, and but also working with kind of Owe's style. Ellos también en el color es lo mismo, trabajan con técnicas muy clásicas, pero las entremezclan para generar efectos nuevos y sacar nuevas propuestas más divertidas y diferentes. Yeah, I can also, like I say, I would like to come back to that, what Tom was just saying about a classic foundation, something that we strongly believe in, and the knowledge and working from a classic foundation. It's the same with colour. Es lo mismo que están ellos predicando todo el rato, ¿no? Que trabajan mucho con los clásicos y que él está también diciendo que con el color es lo mismo. Trabajan mucho con los clásicos y lo que hacen es, pues eso, entremezclar técnicas clásicas para generar nuevos efectos. Is that right? Yeah. So with my colour model, I can explain what colours I used on her hair today. Él va a explicar ahora qué colores ha utilizado en su modelo para generar ese rubito que lleva. Yeah. So through the front for the bleach, we did use H bleach on my model today. Ella ha utilizado H, la decoloración H, en los paneles estos que os he dicho, no ha tricotado, ha sacado velos hacia adelante, uno, otro, y lo ha decolorado. And then we toned. After the bleach, what have you done? After the bleach, we obviously followed with the H range. So ha seguido H balance. con el H, la marca H del color. Yeah. And then we toned with 8.1. Ha trabajado con el 8.1 and 9.31. Y el 9.31, que es un ceniza y un dorado ceniza, en el 9 y en el 8. Which was the proportion you used? 50-50, half and half. Y él ha utilizado 50% de proporción. Se ha puesto 10 del 8.1, ha puesto 10 del 9.31, en partes iguales. Which volumes? With H-tone. H-tone. Yeah. Just so you know what I'm doing here on the sides, I've used my guide from the fringe. Él ha utilizado la última parte del flequillo de la parte triangular como guía. And I'm taking diagonal backwards. Y está trabajando diagonales desde lo que es la parte del centro hasta la parte de la oreja, que son diagonales delanteras. And I'm working a round layer so it really takes a short length through the sides. Está trabajando con una técnica más redonda para sostener un poco que quede más suavidad alrededor de la cara.
And now I'm over-directing everything to the first couple sections. Y está sobredirigiendo toda la parte que está peinando de detrás hacia adelante para generar ese peso. Y que le quede una forma más, con un perímetro más pesado, y luego él ya verá si lo va a texturizar o no según cómo le quede en seco. So this kind of creates a connection through here, but also allows there to be kind of some soft layering through the sides there. Entonces se genera la conexión y esto le permite dejar la parte esta un poquito más suave. You nearly done that? Yep. Oh, well, one sec, I'm not. So I'm just going to repeat that on this side then. Él va a hacer la misma operación en el otro lado. Imaginaros que no, que hace otra. You're going to do the same, yeah, in that side? Yeah. Are you sure? You tell me. Yeah. Yeah. Can you hold the mask up? Entonces, si os dais cuenta, ahora lo que hace es coger la última, ¿veis cómo coge un trocito de la sección del flequillo? Y de ese trocito es donde él empieza a crear la graduación, redondeando un poquito, de manera que eso lo que hace es que cuando cae el cabello se genera un poquito más de suavidad. I've mentioned before about the mullets and the trend in London. And yeah, the kind of reason why we're kind of going for something quite textured and soft is because we wanted to kind of like merge that Owe look and have something that was versatile. La razón por la cual le inspira el mallet es porque hay un trabajo bonito de textura y que es muy favorecedor. Yeah, after this, I'm gonna show like a different way of wearing it to show the versatility of the look. Y después de esto, él va a enseñarnos las maneras que tiene de estilizar ese cabello para darles un look diferente según te lo quieras peinar. One sec. ¿Alguien tiene alguna pregunta en estos dos trabajos? Aprovechen ahora que estos se van y veremos cuándo vuelven. Si nos pilla la pandemia otra vez, aprovechen. Mira, aquí hay... There is a question for you guys. Yep. I'm telling them that they have to take advance now. You hear? Yeah. Otherwise, you leave. Yeah, I'm never coming back and again. And then, who knows what's going to happen? Yeah. Hello, I would like to ask, because Spanish people have a lot of thick hair. Mm-hmm. Then these techniques are very good in thin hair because it gives you volume. Yeah. But what happens here is people like the style, but you can not really do it because otherwise you end up with a really big head. Yeah, of course, yeah. Then is any tip that you can give? Use straighteners. But, okay, I'm joking. No, because the point is to not have strainers and... Yeah, no, that was a joke. Okay. For me, like... Excuse me, I'm gonna say in Spanish. Oh, no, okay, fine, yeah. Esther está preguntando que, claro, ella está viendo que estáis trabajando cabellos como muy finitos y que ese tipo de cabellos pues es muy fácil darle como... trabajo para crear volumen y textura, pero ¿qué pasa con nuestras clientas que tienen una masa de cabello como, ya sabéis, ¿no? Estas que nos tiramos como 2 horas para secarlas, ¿no? Estás preguntando esto, ¿verdad? ¿Qué tipo de técnicas ellos utilizan a un cabello grueso? ¿Qué tips y qué consejos nos da él para no dar tanto volumen en esos cabellos gruesos?
You can answer now, Tom. You know what? If I was doing like someone with thick hair and they wanted something like a bowl cut or a mullet style. Cuando ellos trabajan con cabellos gruesos y ellos están queriendo tener un mullet, un estilo de mullet, I would just change it slightly. So, for example, maybe leaving the length a bit longer to have a bit more weight, or lo que hacen es dejar el cabello un poquito más largo para que ese cabello pese y se acomode. Si lo cortan demasiado, pues obviamente se te va a descontrolar. Or working with maybe some more undercuts. So with your mullet, maybe you could actually shave out the side and have a bit more of a harsh, severe mullet. O otra opción es trabajar con los undercuts, que es como afeitar la zona de abajo para que ese cabello, el de abajo no proporcione más peso y tenga una caída mejor. Again, it's always suitability. That's why Mads, with his fringe, he left it longer to suit the model. We didn't want to do the exact same thing as the collection. Claro, esto le da como más queda mejor si lo que haces es generar ese tipo de trabajos según el pelo que tiene cada uno, ¿no? Como que el peso determina mucho el volumen. ¿Te ha contestado la pregunta? We can talk more after if you want to know specific things about different looks. Yeah. Bueno, si alguien quiere después hablar con ellos, están abiertos a que les preguntéis cualquier cosa, si no os atrevéis en público. So I'm just going to finish drying this off, show you the look with the haircut just as it is, and then I'm going to bring her back on stage and do a different style. Él está ahora secando el cabello para enseñaros la movilidad que va a generar luego el acabado según el movimiento que él le quiera dar. How about you, Nats? I'm finished. Finished? I'm finished. Wow. Now, obviously, with this particular model, I have left it high contrast. If I'm doing this in the salon, if my client wants it less high contrast, then... Si su cliente quiere menos contraste en el salón, lo que hace es... I would often go for a couple of different toning options. Lo que iría sería hacer otro tipo de opciones en los tonos. But for today, I wanted to keep the contrast as high as possible so that all of you could see the position of the color. Lo que ha hecho hoy es hacer un contraste más fuerte para que podamos ver que queda como más brillante, ¿no? Yeah, I understand this is not for everyone. This is not a look that will go for every client, but for today's demonstration purposes, I wanted to keep it light. Él entiende también que no todo el mundo va a querer hacerse este rubio tan claro y que entiende que no es para todos, pero que él ha querido hacer hoy eso para generar una visión, que la visión sea más impactante. Perfect. I'll just be 1 minute, mate. Yeah. So, Tom, are you going to work with the scissors dry? Are you going to work to texture it with scissors dry? No, I'm gonna just leave it kind of. I put some sea salt spray in already, so I'm just gonna work with the texture. She's got finer hair, so I don't want to texturize it too much. Le he preguntado que si iba a trabajar el cabello ahora con tijera o texturizarlo y me ha dicho que no, que ya directamente el trabajo lo ha realizado así y que lo que va a hacer es a mover el cabello para darle direcciones y darles estilos diferentes. I think if it's worth mentioning with regards to the colour that we did on Tom's model today, we did a H nectar, we did an all-over gloss. She originally came in with quite a lot of bleached ends, and we wanted to tone the ends back down and give her more of a warmer colour all the way through. El trabajo de color que han hecho ha sido darle un tono como más cálido, porque lo que pasaba es que ella vino con un trabajo de puntas muy rubias
y querían transformar eso. Which tone you used? We used 7.35. 7.35. Volumes? With H-tone. H-tone. Yeah, we didn't want to affect the natural colour. We just wanted to tone down the ends. Right. Que lo que ha hecho ha sido eso, para darle un poco de color a las puntas. Cool. Yeah. Fantastic. Bueno, Thank pues you. aquí tienen los trabajos. Thank you. Yeah. Hola, I'm Charlie, the Afro and Textured Educator at Blue Tit. Hola, soy Charlene. Ella es la educadora del afro y texturas en la escuela. So today what we're going to show is one of the looks from the collection. Lo que va a enseñarnos hoy es el trabajo que han hecho en la última colección. Which is called Bubble Braids. Se llama Bubble braids. Globos, braids, I don't know that word. Like braids. Bubble, like. Yeah, es como globos, ¿no? Trenzas de globo. Plates, right. Trenzas de globo. A ver si se van a volar ahora. It's gonna go to fly. So there were a few different looks in the collection. We had a afro shape, and we had an avant-garde look, and then also the bubble braids, which can also be classed as avant-garde, which I'll be showing you how to do today. Lo que ha hecho es, han hecho diferentes looks, uno de afro, de los globos y otro que no me ha quedado. Which one, as you said, which styles? Afro, the bubble, and the other one? So it was an avant-garde, up-style, bubble braids, and an afro. Sí, y uno de fantasía. So previously there were lightened ends with pre-lightener, and what we used today was the 8.44 to tone. Ellos previamente han hecho la punta más clara y han utilizado un 8.44. El 844. Just to give this beautiful copper tone running through the mid-lengths and ends. Para sacar ese tono copper. Copper, I've forgotten. Cobrizo.
Okay, so what I used on the base of her hair is the frozen glaze, just to give that smooth, sleek finish. He utilizado este producto para sostener un poco la parte, como dejarlo como más brillante. So for the sectioning, what I did was I've taken triangular sections. Lo que ha hecho ha sido empezar por una sección triangular, Making sure that on the front row, in the middle, is a point. asegurándose de que en el medio había un punto del que parte. And then if you pop your head down, if you look down for me. So this was the first triangular shape, and then this will be the second. It's going on a zigzag formation. So you have one here, and one right on the bottom. Ahí tiene 3 triángulos, empezando por el primero, y se van haciendo los triángulos hasta que hace el tercero, que queda debajo de la oreja. So before securing in the elastic, what you want to do is go through and tease the base. Lo que hace es sacar secciones paralelas y ir dándole un poquito de cardao. This helps to give a solid foundation. Lo que hace es para mantener a la fuerza en la raíz, que es lo que le da el soporte. Over to you, Tom. Thank you, Charlie. I'll just explain what I'm going to do, because I know you've got quite a bit to talk about. So on Lena's hair, I'm just going to do like a kind of evening look, like a kind of, yeah, like a... Lo que va a hacer ahora en Lena es darle un look más de noche. So for this, I've wet the hair down again, and I'm going to use the water resin. Él ha mojado el cabello y va a utilizar el water resin, Yeah, water la resin. resina de agua. And it works really well with the wet hair. You don't have to dry it in. You can just apply the product, push it in, and style it in, and let it set. Va muy bien porque no tienes que secarlo, lo que haces es aplicarlo y ya darle la forma que quieres. So it's really, really nice for those like slick back looks. Es muy guay para estos looks así medio mojados. And it works well with this kind of mullet shape, and also kind of going back to the question earlier, like what would you do if some hair is thicker and stuff? Sometimes styling and using the right styling products can help that as well. Que dice que este producto también lo puede utilizar para cabellos más gruesos, que de la pregunta justo que le estaba haciendo la compañera de al lado. Right, now that I've secured the base, I made sure that I used a double elastic. Se asegura de que le ha dado 2 vueltas a la goma para que haga buena fuerza y le sostenga. So now again I'm going to section small sections and tease to make the bobble shape. Lo que hace ahora es volver a darle el cardado, que lo que le va a proporcionar es el volumen para luego crear el globo. When teasing, you have to make sure it's really tight, just so you get the foundation of the bubble. Te tienes que asegurar de que está bien apretado el cardado para que luego pueda generar el volumen en lo que es la creación del globo. And when you secure the first bubble, and for the rest of the bubbles as well, you can see that you get all the heavily textured hair, which adds to the look. Lo que hace es seguir la misma técnica en el resto y apretar bien para poderle dar la forma que quiere. Según el primero, va haciéndolos un poquito más pequeños. So I'm quite simply just applying this product at the start, and I'm going to comb it through so that the sides are really quite heavily. There's a lot of product on there. Lo que está haciendo ahora es aplicar el producto y darle un buen peinado a los lados para sostener la presión. And we're going to just comb it through until the product runs out. So we've got 2 textures going on there, the dry texture and the wet texture. Lo que hace es peinarlo hacia detrás. Como veis, la parte de atrás no la ha mojado, de manera que se juntan las 2 texturas, la mojada de los lados y termina con la parte de atrás más seca. Y se hace el contraste de las 2 texturas, mojada y seca. So when secure, The second one. When securing each bubble, I'm using a single elastic now. Ahora, a partir de ahora, lo que hace es utilizar una goma. And then you just repeat the same again with your back combing.
y sigue haciendo la misma acción del cardado para generar la siguiente bola. Using sculpting mixed. Está utilizando sculpting mixed, que es lo que le ayuda a provocar esa acción que quiere. With both sides, what I'm going to do once I put my parting in, I'm going to comb down, almost creating like a finger wave. Lo que va a hacer ahora es, ahora que ha hecho le ha hecho la raya al lado, lo que va a generar es esa onda con la mano y el peine. To create the kind of like a weight line as well, and then we're going to go back in and comb this way. Le peina de arriba un poquito más hacia abajo y los lados bien hacia atrás para generar ese efecto de onda en mojado. So again, just secure the second bubble after you've done your teasing with a single elastic. Lo que está haciendo ahora es asegurar la segunda con una goma simple. And proceed again with the backcombing. Y seguir con la misma técnica del cardado para generar la siguiente. And the reason why I backcomb in sections. Y la razón por la que ella hace los cardados por secciones. It helps with the expansion to create the shape. Lo que provoca ese efecto de hacerlo sección tras sección es expandir más el volumen para generar la bola, la pelota, el globo. También the afro hair helps to create that shape, isn't it? Yes, exactly. The texture in the hair helps to create this style. Le estoy preguntando que, claro, teniendo ese tipo de cabello, pues es más fácil generar esos volúmenes. Eso es como cuando nosotros hacemos algo así, utilizamos la plancha esa de crepado, ¿no? Para generar ese volumen. Pues ahí no hace falta porque pues ya lo tiene, ¿no? And the reason why we created a few afro looks in the collection is just to show off the diversity. Lo que hacen es trabajando los afros en la colección es para enseñar la diversidad que hay de formas que le pueden dar al pelo afro. Any questions? ¿Alguna pregunta? Está claro, ¿no? Mira, por ahí. There is a question for you. Tom, yeah. Which product have you used? Water resin. Can I have it? It's actually, I think it's designed for men's grooming, but I love it on like all types of length. It can set hard, yeah. Not really hard, but yeah. Le he preguntado, que ella está preguntando qué producto ha utilizado y te lo traigo, porque como yo tampoco conozco la marca mucho. Entonces, este producto lo que hace es sostener el efecto mojado, pero también sostiene la firmeza. No es como un gel, que puede quedar demasiado apretada la firmeza, pero sí que la sostiene. ¿Alguien quiere verlo? Maybe I'll just use, if you want to have the question actually. It's water resist, is it?
water resin. Para resist as well, ¿eh? Pero también la resiste, ¿no? Water resin. Hello. One question for you. I have for you. Sure. Yeah. Before the braid, how do you wash that hair and how do you dry it? What do you do? Beforehand I shampooed and conditioned, and then I sectioned out the hair and I used super fluid just so it's got a little bit of conditioning in the hair, and then I rough dried it. So I didn't use a brush, I used my hands just to keep it all detangled. But the reason I didn't use a brush is because I didn't want to smooth out the texture, but I didn't want it to also be really tight, the curl. So I just used my hand as a tool to pre-stretch the hair until it was 100% dry. Estaba preguntando que previamente cómo ha lavado ese cabello o si ha puesto algún producto. Y le ha contestado que lo ha lavado y que luego le ha puesto producto. Which product did you use, sorry? Superfluid. Superfluid. Y que lo ha secado con las manos porque así lo estira un poquito, pero no le rompe la parte del afro que le proporciona el volumen que ella quiere. So yeah, I used the superfluid before drying, and then once it was dry, I've been using the frozen glaze for around the edges because that really helps with the detail and helps to keep the hair smooth. Después de usar el otro producto, lo que hace es utilizar el frozen lane. Perdona, no conozco mucho los productos, pero utiliza ese producto para darle brillo y mantener un poco la firmeza y no se le escape. Any more questions? She's asking if the hair of Lana is going to resist for all night. Depends, yeah? I don't know, yeah. When I had my hair styled like this, when I used to style my hair like, I used the frozen glaze actually, because it stays all day, all night. Él utiliza el otro producto, el frozen glaze, porque se lo sostiene toda la noche. No está seguro lo que va a durarle a ella porque no sabe lo que va a hacer. This product is a little bit softer, so if she doesn't want to wear it all night, then el producto este es un poquito más suave y si ella no quiere llevarlo toda la noche, imagino que te pasas la mano y se te queda la forma. If she doesn't wear it all night, she can pass his hand. It's a bit softer. You can kind of still put your hands play with it. With the frozen glaze, once that's in, it's hard and you can't put your hands in. Con el frozen glaze lo que ocurre es que se queda como más fuerte, más fijado. Y no lo puedes tocar, pero con este sí que lo puedes mover y puedes, imagino que if you play with it, it gets the wet feeling and then gets dry. It would you can still use your hands to play around with it. It won't be too hard. Like you can still, she can still touch her hair and stuff. Yeah, but the question is, if you move it, will it move? Then get dry effect or not really? It's alright. No, it's good. I think it's quite good. It doesn't get too dry. Vale, que no se acaba de secar del todo. Se ve que siempre le queda un poquito húmedo. O el efecto. She should try it. She should try it in her hair. Claro, tendrías que probarlo, dicen. ¿Quieres que te lo ponga? So with the ends of the bubble braids, what you do is you backcomb and tease those. And then what you'll find is you'll have these little wispy bits. So you want to keep the texture on the ends of the bubble braids, but you don't want these wispy bits. So what Lo que hago al final es, como ya queda poco pelo, pues sigo con el cardado, pero trato de que no se me salga mucho pelo. So then at the end I just go and refine with my scissors and just take off those wispy ends. That won't. Lo que hace es que si se le sobra algún pelito, pues lo que hace es cortarlo de manera que define más la forma.
And that won't affect her cut after because it's been heavily backcombed. She won't notice where those wispy ends have been trimmed. Ella no lo notará ese poquito que está cortando porque como está cardado se mete para adentro y quedan puntas y no se va a enterar de que le estás cortando esas puntas. So for this style, para ese estilo, you can tailor how big or how small you do the sections. Puedes determinar cómo de grandes o cómo de pequeñas quieres las secciones. On the collection photos, the sections were a bit smaller. En la foto de la colección las secciones son un poquito más pequeñas. However, I prefer the sections a bit bigger. It gives a different look. Y ella prefiere las secciones más grandes porque le da una forma más grande y le gusta más ese efecto. So going through the hair, I carried on with the triangular sections. Pues trabajando el pelo lo que ha hecho ha sido pues seguir con las secciones triangulares. Working in a brickwork method to fill the gaps on each row. Trabajando con un método de ladrillo roto como para conectarlas entre ellas. And if you look up for me. So depending on the hair texture is how the hair falls and the length is how it falls. Depende de la textura que le hayas dado al cabello, se genera la caída. It's quite a popular editorial look at the moment in London. Es muy popular este look ahora en Londres, en las editoriales de peluquería. You mentioned the question earlier about what shampoo to use and how to you work with afro hair. Charlie's our newest member of the education team, and he's training all our company with afro hair. Whether it be the smallest things like what shampoo to use, right? Or, yeah. So if they have any questions about working with afro hair, Charlie's the best person to... Vale, está diciendo que si tenéis alguna pregunta ahora cuando ellos... Bueno, la podéis hacer ahora o ahora cuando acaben le podéis hacer la pregunta si os da vergüenza decirlo aquí. ¿Vale? I'm telling them they can ask you now or they can ask you later. Yeah, of course. Are you ready? Okay with that? We're going to stay here and we're going to be here. Right. So ellos se van a quedar ahí y they can come up and yeah, of course. Se van a quedar un ratito ahí. Si queréis ver los trabajos de más cerca podéis subir y preguntarles lo que queráis para los más vergonzosos. Also, if you want to come to our academy in London as well, you can do that. Ready? Vale, me están diciendo que noticias de última hora es que van a hacer un photocall ahí fuera, que yo no sabía, y ahí mismo les podéis preguntar o incluso os podéis hacer una foto con ellos si quieren. I'm telling them that they're gonna do a photo call outside. Yeah. And then can go there and ask and have a photo with you guys or whatever they like. Yeah? Of course. I'll make it easier. Thank you. Un aplauso para ellos. Bueno, esperamos que este rato que hemos estado disfrutando del trabajo de los Blue Tit haya sido agradable el haberlos visto trabajar, espero que sí. Ya como dije al principio, se hizo un esfuerzo
muy grande por parte de todos para que pudieran estar aquí hoy con todos vosotros y vosotras. Entonces, bueno, quisiera agradecer a Tom, a Matt, a Shally, a Declan, bueno, pues al equipo creativo de Blue Tit, daros las gracias. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde con todos. Con todos nosotros. En el vídeo del principio pusimos, o el anagrama es 2 point, ¿vale? Porque cuando empezamos la andadura éramos 2 puntos. Bueno, pues esos puntos fueron creciendo, por eso tenemos aquí arriba a Merche, porque es muchas veces el trabajo en la sombra o ese apoyo que tenemos tanto Joaquín como yo cuando empezamos a realizar cosas de estas o locuras de estas, ¿no? Que si no fuese también por esa capacidad que tiene Merche en este caso para cargarse el trabajo a la espalda y decir, yo tiro del carro como todos, o sea, esto, como dije antes, tenemos que tirar todos del carro, así que Merche, muchísimas gracias. Vamos a seguir con los miembros femeninos, en este caso Corina, por favor, María, Cristina, Reyes, Abraham, Chang, Sergio, Juan. Nos quedan los de la zona de Baleares y Canarias, que evidentemente por la distancia no han podido estar aquí. Quería agradecer también a... ¿Dónde está Javier? Javier, por favor, ven aquí. Ven aquí, sube, Javier. De la zona de Barcelona, por favor, porque al final esto es una familia, ¿no? Y es el trabajo de ir haciendo todos un poquito y arrimar todos el hombro, ¿no? De la zona de Galicia, Manel no ha podido estar con nosotros tampoco, pero bueno, desde aquí también agradecer, pues creo que ha venido alguien de por allí, aquí lo estamos, un aplauso para la zona de Galicia, aprovechamos el mismo para los de Barcelona y aprovechamos para el mismo para todos los de la zona nuestra Levante. Pau Baixauli, por favor, la persona que ha estado poniéndonos esa traducción y haciendo... Moltes gràcies, moltes gràcies. Nos queda Edith, por favor. Por la parte de Italia tenemos a Raquel, por favor, Raquel, muchísimas gracias. Ha sido el contacto directo, en este caso, tanto conmigo como con Joaquín, para poder hacer esta realidad, de estar este ratito aquí todos juntos. Y bueno, si ya esto aguanta y pueden subir las modelos... Por favor, las modelos de hoy, poneros más en la zona de delante, no vaya a ser que hagamos un backstage, nunca mejor dicho. Muchísimas gracias, chicas. Yo no sé... Blue Tit quiere subir también. Thank you. Thank you so much. Poneros un poquito aquí, ¿vale? Aquí un poquito.
Sí, no, por favor, venir aquí porque esta locura de toda esta gente aquí arriba, coordinar todo esto, el poner o intentar hacer el máximo posible para poder estar todos aquí arriba en este momento, es un trabajo duro, ¿no? So hard. Así que muchísimas gracias a todos. Esperamos que el año que viene podamos volver a vernos, que my English sea more better. José Joaquín. ¿Qué más deciros? Pues que siempre intentamos que esto sea como una familia, que esto sea el trabajo codo con codo. Así que para mañana hay una jornada de trabajo, un workshop con estos increíbles profesionales. Los tendremos muy cerca para poder tener esa experiencia. Y ahora mismo fuera hemos montado un photocall, pues para que quien quiera hacerse una foto con las modelos, con Blue Tit, con Joaquín, con Merche, conmigo o con cualquiera de los que están aquí arriba. Estaría muy guay. Así que nada, agradeceros el que hayáis estado aquí. Muchísimas gracias. Esto ha sido por y para vosotros y vosotras. Así que nos vemos mañana. Muchísimas gracias.